Buenas, mi grupo está conformado por Antonio Montilla, Joscani Mendoza y mi persona Irma Oropesa. Les voy a estar hablando sobre ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es aquella que relaciona las variables independientes con la variable dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Las ecuaciones diferenciales juegan un papel fundamental tanto en la propia matemática como en otras ciencias como la física, química, economía, biología, etc. Si y igual a f, x entre paréntesis es una función dada, su derivada respecto de la variable independiente x se puede interpretar como el ritmo de cambio de la variable y respecto a la variable x. Por ejemplo, es bastante usual que en un proceso económico las variables involucradas y su ritmo de variación estén relacionadas entre sí por medio de los principios económicos que gobiernan dicho proceso. Al expresar tal conexión en términos matemáticos, el resultado es, es con frecuencia una ecuación. A diferencia de las ecuaciones hebraicas, es una función diferencial a la incógnita, es una función que en ocasiones de tiempo, no un número. Una ecuación diferencial es aquella que relaciona una variable de varias variables independientes, una función de dicha variable que es la función incógnita y las variables de la dicha función hasta un cierto orden. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Las ecuaciones diferenciales de primer orden. La ecuación diferencial de primer orden es donde la derivada y aparece despejada en términos de una función f de dos variables. La función y su variable independiente de x está dada por y despejada igual a f x y entre paréntesis. Integración directa. La ecuación diferencial toma una forma particular simple si en la función f no aparece términos de en y. La y despejada en x. Por aquí vemos los ejercicios. Por ejemplo, la fórmula de y despejada es una integración directa. En cambio, la otra también es una integración directa. Para hallar la solución general de las ecuaciones diferenciales de la segunda fórmula, basta con integrar ambos miembros de la ecuación para obtener esta fórmula que se ve aquí en el número al lado del número 3, que es y igual fx de x más c. Autovalores y autovectores de la matriz de un sistema. El cálculo de los autovalores y autovectores en una matriz tiene multitud de usos en ramas de la ciencia, como las aplicaciones relacionadas con las vibraciones, aerodinámicas, elasticidad, física nuclear, mecánica, ingeniería química, biología, ecuaciones diferenciales, etc. Cómo se calculan los autovalores y autovectores de una matriz A. Calcula las raíces de polinomios característicos de la matriz A. Dichas raíces son las autovalores de A. Hay que notar que la multiplicidad algebraica de cada autovalor, es decir, el número de veces que aparece como solución en el polinomio característico. La 2. Para cada valor propio determinamos todas las soluciones no triviales para el sistema homogéneo siguiente, donde es un autovector genérico. 1. Los autovectores pueden ser números complejos, así como los autovectores asociados a este tener algunos o todos son componentes con números complejos. Es normal, no te asustes. El 2. Si A es una matriz triangular superior o inferior a una matriz diagonal, los autovectores de dicha matriz A son los elementos de una diagonal principal. El 3. O no se considera 0 o no se considera autovalor de A, y tampoco el vector nulo se considera autovector asociado al autovalor nulo. Matriz fundamental. Se denomina matriz fundamental del sistema lineal homogéneo y despejada
x igual a x por y x a una matriz X cuya columna son n soluciones linealmente independientes del sistema, es decir, son un sistema fundamental de soluciones en un intervalo A, B. Aquí vemos una fórmula, un ejercicio de esta matriz fundamental. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales juegan un rol muy importante en el modelo virtual de cualquier proceso físico, técnico o biológico. Por ejemplo, tanto el movimiento celeste como el diseño de un puente o la interacción entre neuronas, las ecuaciones diferenciales que se plantean para resolver problemas de la vida real no necesariamente son resolubles directamente. Es decir, sus soluciones no tienen una expresión de forma cerrada. Cuando sucede esto, las soluciones se pueden aproximar usando métodos numéricos. Las ecuaciones diferenciales tienen una gran aplicación en el campo de la ingeniería debido a su uso de modelos matemáticos de sistemas físicos transitorios. En el tiempo, conoce la respuesta de un sistema físico y poder predecir su comportamiento facilitará el diseño de entornos estables y confiables. Esto fue toda la exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.